Hola, buen día. Quería presentar unos diagramas que hice para este sistema de gestión de tickets en WhatsApp. En este caso quería mostrar como un resumen general al margen de lo que podemos encontrar al margen en el sistema, ¿no? En este caso título, ¿no? Sistema de gestión de tickets aplicado a grupos de WhatsApp. En este caso se va a aplicar para gestión de tickets a nivel de tiendas en tal caso, como para el comienzo en tal caso, ¿no? como, como, como es un sistema en tal caso que se está montando sobre otro, en este caso es WhatsApp, sistema de mensajería, se está montando un sistema de gestión de tickets, ¿no? Eh, en este caso, o sea, no solamente puede servir para solicitudes de usuario, ¿no? O no es que solamente, sino en general se podría utilizar para varios grupos donde hayan clientes al margen y haya que mandar respuestas, ¿no? Hay que mandar respuestas y utilizar el programa para poder en tal caso acelerar, en tal caso respuestas, ¿no? O generar respuestas automáticas en general, ¿no? En este caso también voy a hablar un poco sobre agentes, en tal caso, ¿no? Agentes inteligentes a nivel de programas de predicción, en este caso la IA, ¿no? Y voy a dar un comentario al margen de cómo podríamos utilizarlo bajo este modelo, ¿no? O con este modelo en todo caso. En este caso partimos de aquí. En este caso tenemos los grupos de WhatsApp. En este caso, este es el chat de WhatsApp, ¿no? Un grupo de WhatsApp. En este caso, los usuarios están mandando sus mensajes, ¿no? Como estamos viendo aquí. Luego, en tal caso, está aquí debajo de esto, ¿no? Debajo de estas solicitudes, ¿no? Que mandan los usuarios. Debajo hay un sistema, ¿no? Que captura estas solicitudes de atención al margen. Cómo se va a trabajar bajo un formato al margen, ¿no? Con el cual los usuarios tienen que mandar bajo un formato, ya que si es que no mandan bajo ese formato, el sistema no va a tomar su solicitud, ¿no? Creo que es en general como una normativa administrativa al margen, ¿no? Dentro de cualquier organización al margen, ¿no? Se definen formas en las cuales hay que mandar la data. Por eso hay formatos administrativos en varias organizaciones y en este caso nosotros estaremos sumando un formato más al margen dentro de la organización también, ¿no? El formato como mostré en el anterior video, perdón, en este caso es este, ¿no? Perdón. En este caso es este formato de aquí, ¿no? Donde se manda sistema y se manda descripción del error, ¿no? Dos componentes nada más, ¿no? En este caso, para el flujo de trabajo, o sea, el flujo de trabajo que se va a definir al margen para los usuarios, ¿no? Manda tu solicitud, ¿no? Cumple o no con el formato. Si cumple con el formato, este formato, ¿no? Se toma la solicitud. Si no, no se toma, ¿no? ¿Para qué queremos en tal caso esta normalización? Para el análisis de datos, bueno. En este caso, en general, el análisis de datos como consecuencia mejora el servicio, ¿no? Ajá. En este caso, aquí están mandando los usuarios a este chat, como estamos viendo, ¿no? En este caso, el sistema está debajo, quien está capturando todas estas solicitudes, ¿no? Y ahora lo que tiene que hacer es responder esas solicitudes, ¿no? Claro, pero aquí hay una parte humana, una interfaz humana, vamos a decir así, que en tal caso manipula, en tal caso el programa, ¿no? En el video que mandé anteriormente explicando el funcionamiento, ¿no? En tal caso, se ve en tal caso que es necesaria una persona que esté cambiando los estados de los tickets, ¿no? Entonces, en este caso, esta es una representación básicamente de cómo están llegando los mensajes y cómo el sistema está respondiendo, ¿no? Referenciando el mensaje y mandando la respuesta, ¿no? Aquí en este caso vienen a ser los estados, los cambios de estado, ¿no? En atendiendo a atendido, ¿no? Entonces, en este caso, aquí falta una que otra flechita, pero bueno, ahí está, ¿no? En este caso, ese solicitudes de atención, respuesta a solicitudes de atención, ¿no? Y ya, en este caso el sistema está acá debajo, como dije, captura y responde, ¿no? Y para responder hay la parte humana, en tal caso a través de un front que manipula estas respuestas, ¿no? Dependiendo si lo está atendiendo o lo atendió al margen. Entonces, debajo de este sistema, ¿no? En este caso, lo que podemos encontrar es un backend y un frontend, ¿no? En la parte del front, que lo pueden ver en el video, ¿no? En este caso es a través del cual quien va a manipular al margen el sistema, ¿no? En este caso manda, ¿no? O sea,
los comandos al margen para poder manipular el sistema, ¿no? El programa. En este caso tenemos esta parte del backend también, ¿no? En este caso tenemos una base de datos, tenemos un ejecutor de contexto web, ¿no? En este caso se captura toda la estructura web al margen a nivel de HTML, ¿no? O objetos que estén ahí, en tal caso renderizados en la página. Entonces, para eso yo necesito un ejecutor de contexto web, ¿no? Entonces, luego la base de datos al margen para jalar todos los componentes que pueda encontrar en ese contexto, en este caso WhatsApp, ¿no? Luego también tengo un servidor API REST en tal caso, ¿no? En este caso es para manejar ciertas solicitudes, ¿no? Y luego tengo ese sistema de mensajería, ¿no? En este caso, estos dos componentes se complementan, ¿no? Los eventos que yo estoy mandando a este sistema de mensajería, algunos lo estoy haciendo a través del servidor, ¿no? O sea, el front interactúa con el servidor, ¿no? El servidor de API, ¿no? En este caso, desde el front mandamos comandos al margen, solicitudes, ¿no? Y entonces de aquí el servidor ya se puede comunicar, ¿no? O bien con este contexto de ejecución web, o bien con la base de datos, o bien con esta mensajería, ¿no? Pero en tal caso es uno de los componentes que están debajo, en tal caso del sistema, ¿no? Luego, en tal caso acá dentro del front también está la parte visual estadística al margen con Power BI. Todos los datos que se recopilen aquí de tiempos de atención, tiempos de respuesta, tiempos en los cuales llegan las solicitudes. Todo esto se va a pasar a un... Ahí tiene un nombre, Business Intelligence, ¿no? Y en este caso se va a hacer como se dice acá su inteligencia de negocios, ¿no? A través de Power BI para que, en este caso, como resultado al margen de la normalización, ¿no? En este caso, uno es pues, que va a haber un resumen, por ejemplo aquí, sobre qué sistemas, o sobre qué sistemas en tal caso hay más observaciones y qué observaciones hay pues, sobre esos sistemas, ¿no? También van a estar las marcas de tiempo en tal caso en las respuestas, ¿no? Entonces, tengo una estadística al margen por sistema y en este caso, qué tan bien se obtiene esos sistemas. Bueno, en tal caso, acá la toma de decisiones estaría en función, ¿no? O sea, qué problema hay más concurrente en un sistema o qué problemas hay más en un sistema y trabajar en base a esos problemas, en tal caso, ¿no? En qué horarios también, ¿no? O qué tanto demora el servicio de atención también, ¿no? Ya se muestra acá por, ¿no? En este caso, este proceso creo que lo mostré en el video anterior, ¿no? Que en tal caso lo que tiene que hacer la persona que va a manipular el programa, ¿no? Es hacer un mapeo de todas las solicitudes, ¿no? Que están acá. Luego dar atenciones, ¿no? Primera respuesta de atención, segunda, ¿no? En este caso en atención y atendiendo, ¿no? Y ahí termina. Entonces la mayoría son como tickets al margen, ¿no? Tickets que hay que gestionar. Solamente cuando pues, se puede colocar más estados, pero para iniciar en tal caso, ¿no? Se está considerando dos estados, ¿no? En este caso, bueno, ese vendría a ser básicamente la parte macro, como se dice, del sistema. Pero en tal caso, esta parte que está punteada con azul, quería ahí como hacer unos comentarios al margen sobre qué cosa podríamos, cómo podríamos mejorar al margen este sistema, ¿no? Entonces yo por lo que estaba viendo al margen es en este concepto de agentes inteligentes, ¿no? Que en este caso vienen a ser agentes, yo hasta no lo puedo entender, se les da acceso al margen a recursos de alguna organización o a un sistema en general, no necesariamente se les da acceso a recursos del sistema y a través de estos agentes yo puedo manipular esos recursos, ¿no? Puede ser un servidor, por ejemplo, ¿no? Que publica un hola mundo, lo más sencillo, vamos a decir, ¿no? Oye, gente, si pasa algo por aquí, te mandan un saludo, ¿no? Procésalo y pon un hola mundo, pues, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Ya, pero en este caso, yo lo que estaba viendo era de que toda esta parte del back, ¿no? Toda la lógica en tal caso que hace que el sistema funcione para responder estas solicitudes de usuario, ¿no? Que ahorita hay un intermediario, pues, ¿no? Es una persona al margen, ¿no? Un intermediario. Es como que hay una solicitud, acá hay un intermediario, ¿no? Pero este ¿intermediario de qué? ¿No? Es de un sistema, pues, porque en tal caso todo es en solicitudes respecto a un sistema, ¿no?
En este caso, como estamos en el contexto de servicios de TI al margen, ¿no? Todo está relacionado con servicios del sistema, ¿no? Entonces, esta persona es un intermediario en tal caso, ¿no? En este caso, yo, por ejemplo, ¿no? Tengo problemas con, no sé, generar una venta en tal opción, ¿no? Claro, pues estoy haciendo referencia a un sistema, ¿no? En este caso, el intermediario actualmente es una persona, ¿no? Entonces va intermediario y en este caso buscan al margen, vamos a decirlo así, acá en estos recursos de la organización, ¿no? Va a hacer búsquedas en el servidor, va a ver los logs en tal caso y va a determinar en tal caso dónde es el problema, ¿no? Entonces según eso ya dará una respuesta, ¿no? Como ahora actualmente lo da, ¿no? Entonces, en este caso aquí hay una idea, ¿no? Sobre aplicación de tema de agentes, ¿no? En este caso, darle, por ejemplo, ¿no? Toda la potestad en tal caso, por ejemplo, de un servidor al margen donde esté una aplicación. Puede haber una queja de una aplicación, por ejemplo, ¿no? Una aplicación X. Entonces, en este caso, este agente, darle como así, como comento, esa potestad de manejar este recurso X al margen, este servidor, vamos a decirlo así, este servidor X, ¿no? Y de esa forma, ¿no? ¿Quién sería el encargado de ese servidor? Vendría a ser un agente al margen, un agente, ¿no? Un agente que se dedique solamente a ver temas de servidor, ¿no? Entonces, en este caso, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo a nivel de agentes, en tal caso, para este caso, ¿no? Sería un agente de gestión de incidencias, por ejemplo, ¿no? Que sustituya al margen a este intermediario, este intermediario humano al margen, ¿no? En este caso, este es un intermediario del sistema, como digo, va a tener que ir a buscar los recursos y ver qué ha pasado en tal servidor, en tal base de datos o en tal sistema, ¿no? Pero ¿por qué no darle potestad, como comentaba, a un agente, ¿no? Un agente que tenga... Este es el intermediario, ¿no? Pero este también vendría a ser el intermediario, pero sería un intermediario directo al margen, porque está especializado, contextualizado solamente para ese recurso, ¿no? Como digo, esta interfaz humana al margen, claro, está contextualizado para varios servicios, ¿no? En este caso, ¿no? Y tiene que estar viendo, según el caso, viendo qué servicio, ¿no? Pero en este caso, con el tema de agentes especializados, en tal caso, por recurso, ¿no? En este caso, para este ejemplo, ¿no? Tengo una solicitud, por ejemplo, tengo problemas en tal sistema. Y en tal caso, quien recibiría ese mensaje sería este sistema, ¿no? Ya no el intermediario no es el humano, sino un agente, ¿no? Entonces, en este caso, el agente ya tomaría la decisión, ¿no? Podría conversar, entre comillas, con otros agentes, ¿no? Por ejemplo, agente de gestión de LOLBACOR, por ejemplo, ¿no? Es un agente de gestión, vamos a llamar así. Luego un agente de gestión de red, por ejemplo, ¿no? O un agente de gestión de computadoras al margen, ¿no? Entonces, en este caso, de tal manera, oye, he tenido esta incidencia, ¿no? ¿Dónde me dice que ha sido el problema? Acá me dicen qué sistema. LOLBACOR, por ejemplo, ¿no? Se comunica en tal caso con el agente de LOLBACOR. Ya no lo va a mandar a los otros sistemas porque los otros agentes son responsables de otros sistemas, ¿no? Entonces, con el agente de gestión del Oracle, oye, había una incidencia en este. Claro, acá habría que indicar un poco mejor el formato también, que mande un link, por ejemplo, ¿no? El usuario, ¿no? De tal manera que eso lo puede recibir este agente y vaya a revisar en tal caso todo lo relacionado con esa opción al margen dentro del sistema, ¿no? Entonces, este agente, en forma general, vamos a decirlo así, haría un mapeo, ¿no? En tal caso de los componentes al margen o verificando al margen si hay carga, por ejemplo, de trabajo en ese momento, por ejemplo, oye, estoy lento porque hay demasiada carga, ¿no? Hasta si es un usuario con privilegio, vamos a decirlo así, elevado, hasta podría bloquear solicitudes que están acá para que este usuario mande o registre lo que tenga que registrar o consultar, ¿no? Para que en tal caso, claro, o sea, obtenga lo que quiera obtener al margen, ¿no? Entonces, este agente puede tomar esa potestad al margen, ¿no? Hasta desbloquear conmigo el sistema o hasta resetearlo al margen, ¿no? Con tal de arreglar las cosas, ¿no? En este caso puede haber otro agente de gestión de red al margen. Puede ser que la red del usuario, ¿no? O la red en tal caso del servidor al margen esté lento, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces este agente se dedicaría a hacer ese mapeo, ¿no? Tanto de la red del usuario como la red del servidor tal cual, o del servicio al margen del recurso al cual está solicitando o haciendo alusión este usuario, ¿no? Entonces, cada agente en tal caso tendría, como se dice, su contexto, su recurso asignado. Y ya cuando llegue una solicitud, todos los agentes interactúan
y al final mandan una respuesta, ¿no? Que ya ha sido atendido o pruebe nuevamente, por favor, ¿no? En este caso ya son respuestas que pueda dar este agente que está en incidencia, ¿no? Le da una respuesta aquí a este agente, le da otra respuesta y, bueno, manda la respuesta al usuario, bueno. Entonces, en este caso, como dije, ya no habría una interfaz humana al margen, sino habría una interfaz de agentes al margen, ¿no? Gestión de agentes. Y en este caso, de esa forma, bueno, posiblemente con la interfaz humana, am, el tiempo de demora es más, bueno, podría ser en un caso, podría ser 5, 10 minutos, no es mucho margen, pero ya dándole, es como conversar con las piezas mismas al margen, ¿no? Dándole potestad a los agentes, sería como conversar directamente con el mismo sistema, ¿no? Es como, claro, como darle algo a ese sistema que como se dicen, no es que no piense, sino que no puede responder cosas. Darle en tal caso un componente que le permita hablar en tal caso con nosotros, ¿no? Y ese vendría a ser un agente, ¿no? Entonces este agente, cuando haga la chamba cuando se comunique y todo este tema, podría dar una respuesta, pues, ¿no? En menos tiempo al margen, ¿no? Puede ser en 1 minuto, en 2 minutos, ¿no? O menos incluso, ¿no? Y en este caso dando respuestas rápidas al margen a la atención de los usuarios, ¿no? De eso al margen, que quería comentar eso, ¿no? Que hay la posibilidad al margen, entiendo que en los años que vienen al margen, entiendo que va a haber este tema de mercado de agentes, ¿no? Y en este caso, de poder aplicar, se puede aplicar, bueno, como dándole, al margen de este programa que se hizo, ¿no? Dándole potestad a todos los recursos de aquí y que pueda contestar solo, bueno. En todo caso, yo le doy la facilidad de que pueda jalar datos, ¿no? Comunicarse con un chat de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Pero también dándole la potestad a los recursos de la organización, pues, ¿no? Y también dándole otros agentes al margen para que pueda responder, ¿no? Y estos agentes de red, de gestión de Oracle, se pueden, como se dice, reutilizar para otras aplicaciones también, ¿no? Como es sus contextos al margen, no solamente van a responder incidencias, ¿no? Acá se le puede comunicar otras cosas, ¿no? O acoplar otras tareas al margen, ¿no? No es solamente que van a responder incidencias, sino entiendo que acá hay una red más grande en tal caso, ¿no? De interconexión al margen más grande, ¿no? Ahorita es como una partida inicial, podríamos decirlo así, de qué es lo que estoy visualizando al margen, ¿no? En tal caso es lo que yo visualizo al margen, no es en general que sea así, ¿no? Y en este caso, bueno, sí, se puede aplicar al margen, ¿no? Pero como digo, en los próximos años posiblemente se va a ver este tema de agentes. Quería dejar como un precedente nada más, al menos para esta fecha, ¿no? Y nada, eso, ¿no? Y ya, eso sería todo al margen. Muchísimas gracias por su atención.